Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia, así como en medicina regenerativa. Hoy les quiero platicar acerca de cuáles son los obstáculos, estoy hablando tanto físicos, mentales, espirituales, emocionales, pero sobre todo físicos, que impiden que usted pueda lograr tener un buen resultado con la medicina regenerativa. Pero siendo estrictos, no es solo con la medicina regenerativa, con cualquier tratamiento que usted se quiera someter, incluso cirugías. ¿Por qué? Porque son obstáculos que le impiden al cuerpo recuperarse, son los que limitan la capacidad que el cuerpo tiene en forma permanente. El cuerpo siempre se quiere reparar, todo el tiempo intenta repararse, regenerarse, restaurarse, y las responsables de eso son las células madres, son las células nativas, que es menos del 0.2% de las células de nuestro cuerpo, que todo el tiempo intentan reparar, recuperar lo que se pierde durante la vida diaria. Por ejemplo, la sangre cambia a cada segundo, se forman millones y millones de eritrocitos. Partes de la piel, ¿sí? La superficie de la piel se cambia cada 2-3 semanas, algunas partes del intestino, superficies del intestino, se cambian cada 3 a 5 días, el hueso no. El hueso se tarda 10 años en recuperarse el 100% de su totalidad, es decir, cada año tenemos un 10% de hueso nuevo. Entonces, las responsables de esa homeostasis, que es el balance del cuerpo humano, son las células madre. Sin embargo, cuando hablamos de medicina regenerativa, pero incluso de cualquier tratamiento, de cualquier procedimiento, hay obstáculos. Obstáculos son todo aquello que nos puede impedir el lograr que el cuerpo se recupere. Lo más importante aquí hay que tener la mente, esto es como los paracaídas, ¿sí? Los paracaídas, igual que los libros, solo sirven si se abren, igual la mente. Es decir, tenemos que abrir nuestra mentalidad, nuestra forma de percepción de la medicina, en la cual sigue siendo muy sintomática. Es decir, a ti te duele algo y te tomas algo para que no te duele. Te da diarrea, te tomas algo para que se te quite la diarrea. Te da fiebre, algo para bajar la fiebre. No, ahí estás atacando solo signos y síntomas, no estás atacando el origen de la enfermedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como doctor, pero también como paciente, es buscar la causa, y les digo algo, no solo la causa de la causa que te está enfermando. Entonces hay que tener la mente abierta. Algo muy interesante es a quién estás inyectando es más importante que lo que estás inyectando. ¿A qué me refiero? El más importante es la selección del paciente. Por eso a veces que hacemos entrevistas telefónicas o videollamadas, yo les digo, híjole, hay casos sencillos que sí lo puedo hacer con una videollamada, hay otros que necesito revisar al paciente. Entonces, a quién estás inyectando es más importante. Y algo que ha fallado la medicina tradicional es que todo lo ve químico, lo ve muy químico. Y aparte de verlo muy químico, solo existe la enfermedad, no existe el enfermo. Es decir, dicen, bueno, a los diabéticos tipo 2 les voy a hacer esto, a los hipotiroideos les hago esto, y no valoran todos los otros factores que contribuyen con la enfermedad. Es decir, un paciente puede tener diversas enfermedades o diversos entornos en los cuales tenemos que ver la vida social, vida personal, emociones, creencias, esperanzas, alimentación, es decir, todo aquello que rodea al ser humano. Hay que recordar que el ser humano se compone de la parte física, pero también de la mental, la psicológica y la espiritual o social. La medicina regenerativa intenta reparar, intenta recuperar, es intrínsecamente curativa, pero también depende de cuándo, cómo y dónde se realice la medicina regenerativa. Cuando hablamos de ortobiológicos, es decir, que es mi especialidad, lo que aplico en las articulaciones, tendones, ligamentos, podemos hablar de medicina regenerativa desde lo más sencillo, que es el ácido hialurónico, hasta lo más complicado, que son las células dirigidas al tejido que queremos, es decir, dirigidas a tendón, dirigidas a cartílago, dirigidas a nervio, ¿sí? Y en el inter podemos considerar la ozonoterapia, la proloterapia, el plasma rico en plaquetas, alisado de plaquetas, lo que podemos hacer con grasa, que se llama fracción vascular estromal, nanofat, ¿sí? O lo que podemos hacer con médula ósea, que es aspirado con centro de médula ósea. Todos esos son biológicos que pueden ayudar a reparar al cuerpo. Entonces, tenemos una herramienta muy amplia. El chiste es cuál utilizar y en qué momento y en qué orden, porque a veces necesitamos, unos sirven para preparar el terreno de los otros, ¿sí? ¿Para qué sirve la medicina regenerativa?
para evitar cirugía, para preparar antes de una cirugía, durante la cirugía, si se retrasa el resultado satisfactorio de la cirugía o simplemente para reforzar la cirugía. Es decir, la medicina regenerativa tiene lugar prácticamente en cualquier momento. Hay que recordar que no son la panacea, pero si quisiéramos hablar de obstáculos de la medicina regenerativa, lo podemos ver en esta diapositiva que estamos mostrando en este momento, ¿sí? En la cual hablamos de obesidad, diabetes mellitus o incluso resistencia a la insulina, dislipidemias, estamos hablando de qué, incremento del colesterol o triglicéridos, hipertensión arterial, trastornos endocrinos, es decir, de las glándulas, principalmente la más afectada y la más comúnmente afectada es la tiroides, pero también muchas alteraciones de hormonas, ¿eh? Es algo que a veces a la comunidad médica se le olvida, la importancia de las hormonas en el balance del cuerpo humano. Estamos hablando de estrógenos, testosterona y cortisol principalmente, pero son muchas las hormonas que pueden afectar el buen resultado de un tratamiento. Obviamente la mala nutrición, ¿sí? Si se fijan, utilizo la palabra nutrición, no alimentación, porque al final de cuentas les digo algo, no solo somos lo que comemos, somos los que tenemos capacidad de absorber. Entonces también es muy importante el control del intestino, como viene más abajo, y una de las afectaciones importantes del intestino es el estreñimiento. No solo colitis y gastritis, estreñimiento también es otra enfermedad muy común. Hay enfermedades o infecciones sigilosas y recurrentes. Ahorita tenemos muchos pacientes con secuelas de COVID o con secuelas de vacuna de COVID, ¿sí? Todo eso también son factores que influyen en que no se pueda lograr un buen resultado. Lesiones recurrentes, es decir, si es un paciente que hace ejercicio, ¿sí?, intenso y sigue brincando, sigue saltando, se sigue lastimando, pues obviamente la capacidad de recuperar del cuerpo cada vez va a ser menor. Todos aquellos que sobreusen o sobrecarguen una articulación también obviamente afectan el resultado. Un factor muy interesante que poco consideramos es el sueño, hay que recordar que durante el sueño el cuerpo es cuando incrementa su capacidad de repararse. Entonces todos aquellos pacientes que padecen de insomnio, ¿sí?, o que tienen alteraciones en el sueño también tienen una disminución en la capacidad de recuperarse. Ahorita hay mucho consumo excesivo de medicamentos que a veces no hacen falta. Principalmente estoy hablando de antiinflamatorios, antiácidos para el estómago, estatinas para el control del colesterol, sobreuso de esteroides. Hay gente y sobre todo médicos, que a cada rato, para que el paciente sienta que soy bueno, pues le inyecto cortisona y cortisona, y eso retarda y retrasa la posibilidad de que el cuerpo se recupere. Otro factor muy interesante y muy importante es el ejercicio. Hay que hacer ejercicio en forma regular, apropiada a nuestra edad, apropiada a nuestra condición física. Entonces, eso es otro factor importante, el ejercicio. Y el factor también trascendental en el aspecto emocional y psicológico es el manejo del estrés y de las emociones. Entonces, todos estos factores, vean todos los factores que contribuyen a que usted disminuya su capacidad de repararse o recuperarse después de una lesión. Entonces, cuando hablamos de ortobiológicos, ¿sí?, es muy amplio. Si me dicen qué es mejor, nada es mejor que otra cosa. Es decir, qué es más intenso es diferente, pero qué es mejor no se los puedo decir, porque cada paciente es diferente. Incluso un biológico te puede servir para reparar el terreno del siguiente biológico. Es decir, hay pacientes que de repente les digo, te voy a poner plasma y te preparo para después colocarte células, ¿sí? Te voy a hacer proloterapia, te voy a hacer ozono para reforzar lo que te hice. Es decir, el uso de los biológicos es muy variado y depende de cada paciente. La medicina regenerativa, sin lugar a dudas, no es el futuro, es el presente de la medicina. Pero todavía seguimos analizando porque es muy personalizada. Es muy personalizada la medicina regenerativa, cuándo, cómo y dónde se tiene que aplicar y qué ortobiológico utilizar. Y algo interesante, para tener un buen resultado se requieren 4 factores. Un muy buen diagnóstico, ¿sí?, seleccionar bien al paciente, hacer una precisa selección del biológico a utilizar, y no solo eso, también tener todas las herramientas de ultrasonido, ¿sí?, de conocimiento, puede ser también anatómico o de imagen como rayos X,
TAC o fluoroscopía para colocar bien el biológico. Es decir, todavía la gran mayoría de los médicos lo siguen colocando ciego al tanteo por orientación anatómica y puede ser que funcione y en algunos casos funciona. Pero sin lugar a dudas el ultrasonido, así como la fluoroscopía, son dos herramientas muy interesantes de tecnología para estar seguros que estamos colocando nuestro biológico en el sitio apropiado. ¿Sí? No se les olvide, denle like a este video, sigan nuestras redes y por favor no dejen de cuidarse. Que la pasen bien.